a Facebook. Entonces, Nathan, tú vas a empezar y yo lo voy a estar compartiendo. Perfecto. Entonces estamos listos, ¿no? Se está moviendo la barrita. Entonces, si quieren empezar a apagar las cámaras, como quieran, adelante. Ujú. Pero ya estamos en Facebook, en vivo. Oh, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Mucho gusto verles. Yo tengo el placer hoy para introducir la presentación del libro Repensar el fascismo en México en el espacio latinoamericano y transatlántico. Y vamos a tener los editores y los autores, el Octavio Spíndola Zago, Franco Savarino Roguero, Astroberto Martínez Villegas y Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Pero antes de introducirlos, voy a introducir a mí, pues soy Nathan Elstrand, soy co-coordinador de HISCAT-MEX, historiadores de catolicismo en México, y soy académico postdoctoral en la Universidad Estatal de San Diego. Y también tenemos Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, muy buenas tardes, buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Soy el doctor Ricardo Álvarez Pimentel, un profesor asistente en Historia de la Universidad de Baylor aquí en Texas. Gracias, Ricardo. Y el plan de hoy es que vamos a tener las biografías y después las presentaciones de cada quien para 10 minutos y en fin tenemos la sesión de preguntas. Y vamos a empezar con las biografías. Octavio Espíndola Zago es historiador por la BUAP, maestro en ciencias sociales por la Flasco México, especialista en historia y antropología de las religiones por la ENA y estudiante del doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Iberoamericana Puebla y profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla. Es miembro directivo de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Recientemente se incorporó al Scientific Referee Board del Journal of Latin American Studies, editado por Cambridge University Press. Y en 2023, su libro Labor Omnia Vincit, Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado postrevolucionario 1907 y 1982. Recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Historia y Etnohistoria Francisco Javier Clavijero. Y también tenemos Franco Savarino Rogero, es licenciado y maestro en historia por la Universidad de Turín, doctor en historia de las Américas por la Universidad de Génova y doctor en historia por la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Leiden y en la Universidad de Turín. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Es investigador nacional nivel 3 de la CEGITI, socio de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, miembro del Seminario Permanente sobre las Derechas en México y integrante de la Asociazione de Ricercatori Italiani en México. Fue director de Público, revista de ciencias antropológicas y autor, entre otros, del libro El conflicto religioso en Chihuahua, 1918 hasta 1937. En 1997 recibió el premio Salvador Escuela en investigación histórica sobre la Revolución y postrevolución mexicana. Y también tenemos a Astroberto Martínez Villegas. Él es licenciado en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctor en historia moderna y contemporánea por el Instituto Mora. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Interdisciplinares AC y profesor en la Universidad Anahuac, México. Es investigador nacional nivel 1 de la CEGITI y miembro del Seminario Permanente sobre las Derechas en México.
Ha sido docente en la Universidad Panamericana, el Instituto Cultural Helénico y la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Autor, entre otros, del proyecto de Nación Sinarquista, del nacionalismo autoritario a la democracia cristiana 1949 hasta 1971. Y últimamente tenemos Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Él es licenciado en Historia y maestro en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Es investigador nacional nivel 1 de la CECITI y en el año de 2011 la Cámara de Comercio de Guadalajara le concedió el premio Presbiterio Agustín Rivera en la categoría de tesis de posgrado y trabajos de investigación en sociología y historia. Es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, actor, entre otros, de Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución. Y en fin, tenemos las biografías y vamos a empezar con el programa. Y me da mucho gusto que hay otras personas que también estudian las sinarquistas como yo. Y empezamos primero con Octavio. Entonces, Octavio, si está listo, empezamos. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Un gusto compartir con nuestros queridos profesores Nathan, Ricardo, este espacio en Historians of Catholic Mexico, a nombre de la doctora Tania, el doctor Franco y de nuestro querido maestro Ángel, que no se encuentra acompañándonos, pero espiritualmente también está presente, que somos las cuatro personas coordinadoras del libro. Les agradecemos mucho por este espacio en la red y a quienes nos acompañan ahorita en la conexión en vivo o que nos estarán sintonizando en forma diferida. La obra que estamos presentando, Repensar el fascismo en México, en el espacio latinoamericano y transatlántico, forma parte de la colección Lupus Inquisitor que publica la Universidad Iberoamericana Puebla para investigaciones en el área de ciencias sociales. Y aquí quisiera reiterar algo que he hecho en otros espacios, que es agradecer a la Universidad Ibero Puebla, que en estos momentos es mi casa académica, por el voto de confianza que nos dio para publicar una obra que, como podrán ver, es muchas cosas menos delgada. Cuando la dieron a trámite en el Consejo Editorial para discutirla, mandarla a dictamen y revisarla, me acuerdo haber comentado con Franco en una ocasión que lo más probable era que nos pidieran una masacre, ¿no? Es decir, que no se iba a publicar un libro de casi 400 páginas. Seguramente íbamos a tener que pedirle a Austreberto, a Rodrigo, a Viridiana y a todos nuestros autores y autoras que redujeran sus capítulos a 10 páginas. Y la verdad es que en una era de hiperproductivismo y donde la lógica de la venta y el marketing se suele imponer, incluso en editoriales académicas, que la Ibero le haya dado el visto bueno a una obra tan choncha y nos hayan dado carta abierta completamente para mantener la dimensión de los capítulos, creo que es algo meritorio y que se agradece a la vocación de un espacio académico como la Universidad Iberoamericana Puebla. La obra que ustedes tienen, bueno, que pueden tener, si les interesa en su momento, es producto de un coloquio que fue convocado en 2021 al calor de la pandemia. Un coloquio que reunió a más de 40 especialistas en, si no me estoy equivocando, Franco ahorita me podrá corregir, pero me parece que fueron 2 días de actividades intensivas cuando apenas estábamos experimentando esto de las conexiones en línea y el Zoom, ¿no? Y creo que esto fue una de las aportaciones positivas a la academia que la pandemia nos dejó, que fue permitirnos conectar estas latitudes tan dispersas. Y después de no pocos años y con la mucha paciencia de los autores y las autoras, el libro vio la luz
en 2025, justamente el año pasado. Está conectada nuestra querida profesora Laura Alarcón Menchaca, a quien le reitero el agradecimiento porque ella fue de quienes presentaron el libro como primicia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara justamente hace unos meses. Y en mi intervención quisiera versarla un poco en la estructura general del libro, comentarles brevemente qué es lo que ustedes van a tener al frente. Se trata de una obra que tiene 17 plumas. Es decir, no es menor haber integrado un esfuerzo tan grande cuando un colega de la Ibero Puebla decía que ahorita acaba de publicar un libro y coordinaba a 6 7 autores y ya se le hacía muchísimo estar lidiando con 6 7 personas. Y esto fue muestra de que Franco, Ángel, la doctora Tania Hernández, pues se logró armar un equipo sólido junto con las personas autoras para lograr dar a luz a este producto. Después de un prefacio escrito por Tania Hernández, coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que fue el espacio en cuyo marco se llevó a cabo el coloquio y esta obra editorial, y una introducción que escribimos a 6 manos, Franco, Ángel y quien tiene la voz, van a ver como primera parte una reflexión en clave teórica sobre el fascismo, por quienes yo considero 4 de los autores más poderosos en términos intelectuales y brillantes que han reflexionado sobre este tema y que tienen ya una carrera extensa investigando sobre esto, que es, por supuesto, Franco Savarino, quien puso el tema sobre el fascismo italiano en la historiografía mexicana en 2004-2005. Antonio Costa Pinto, que es profesor de Lisboa y uno de los especialistas en corporativismo, ha coordinado varios handbooks en Routledge. Ernesto Bojoslavsky, que recientemente el Colegio de México publicó su Historia Mínima de las Derechas Latinoamericanas y acaba de publicar en Argentina un libro sobre las derechas en Argentina, junto con Magdalena Broquetas, se suman a esta parte de reflexión teórica. Y finalmente, desde Brasil, Fabio Gentile también contribuye a reflexionar sobre algunas cuestiones conceptuales de las que Franco ahorita nos hablará en su intervención y por lo tanto no voy a adentrarme en ello, solo anunciarlas. ¿Qué debemos o podemos o se ha venido entendiendo por fascismo, fascismos? ¿Cuáles son los parentescos o no que tenga el fascismo con el falangismo, el franquismo, el nacionalsocialismo alemán, otras manifestaciones de lo que podríamos considerar una extrema derecha del periodo de entreguerras en las coordenadas del Báltico, de los Balcanes, incluso manifestaciones en Inglaterra? Pero creo que lo interesante de este libro es que esa reflexión en realidad ya estaba en el mainstream de la historiografía. Lo que suma este libro es ¿y qué pasó con el sur global, particularmente con América Latina? El profesor Javier Campuzano MacGregor, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, publicó hace muchos años un artículo estudiando el Partido Fascista Mexicano, por ejemplo, que tuvo muy corta duración. O trabajos de muy poca calidad académica, pero con mucha resonancia mediática, como La raíz nazi del PAN, del Fisgón. Introdujeron una idea de que al fascismo había que buscarlo o en las derechas, sea lo que sea que cada quien entendía por derechas, o por ejemplo en intentos de copiar y pegar como el Partido Fascista Mexicano. En las páginas de este libro ustedes van a encontrar la lupa se pone en otros lugares. Y más bien incluso capítulos como el de Rodrigo Ruiz Velasco y Auxalberto Martínez ponen la lupa en los lugares clásicos, el catolicismo mexicano, pero para demostrarnos en realidad que el tema es mucho más complejo de lo que parecería a simple vista. Manifestaciones artísticas, intelectuales, pequeños casos de estudio como una colonia en la ciudad de Puebla, cerca de la ciudad de Puebla, son algunos de los ejemplos de lo que ustedes van a encontrar en las partes 2 y 3 del libro. Voy a mencionar brevemente algunos para ir cerrando. Por ejemplo, el colega Egrón analizó qué decía la prensa y la diplomacia francesa sobre las actividades nazis y fascistas en México en la segunda mitad de la década de los 30. Y Egrón concluye que en realidad, en los análisis que hacen estos actores franceses, hay más una proyección de miedos y fobias dentro de la propia cultura
fascista y política francesa de la época que de lo que en realidad estaba pasando en el medio y en el entorno político mexicano. João Fabio Bertoña, por ejemplo, aborda también el tema de la Guerra Civil Española junto con otro colega, Carlos Solayape, pero João Fabio Bertoña se pregunta, ¿qué pasó con los otros voluntarios? No los voluntarios que fueron a apoyar a la República, sino los 500 voluntarios aproximadamente que fueron a sumar esfuerzo por el bando nacionalista. Y entre ellos identifica 56 mexicanos que se sumaron a ello. Carlos Sola Yape, su capítulo me parece particularmente interesante, porque lo que muestra es cómo, incluso dentro de un régimen presuntamente fascista, como lo fue el español de Francisco Franco, no había homogeneidad, había también una polifonía incluso tensa y muestra cómo las Fes de las Jons y el franquismo se disputaron el control de la embajada española en México una vez que Franco se había hecho con el poder. Y efectivamente, los franquistas pragmáticos terminaron, dice él, desplazando a los fascistas más doctrinarios del falangismo cercano a Primo de Rivera. Y finalmente van a ver algunas reflexiones sobre la estética fascista, que fue una influencia muy poderosa también en el periodo de entreguerras, con su propuesta futurista, disruptiva, y cómo atrajo ideas de pensadores tan claves para el caso de la construcción del nacionalismo mexicano por revolucionario como el doctor Atl, o los modernistas integristas brasileños. ¿Qué hubo en el palingénesis, en la palingenesia fascista que atrajo, por ejemplo, a estos personajes? Verán que hay algunos vacíos que fueron intencionales. Por ejemplo, no hay un capítulo dedicado a Vasconcelos. Es que consideramos que Vasconcelos ya era un lugar bastante revisado y bastante reflexionado y por eso se prefirió dar vueltas a lugares menos atendidos. El libro cierra con uno de mis capítulos favoritos, con perdón de todos los autores, que es un capítulo muy interesante, cómo se coló el fascismo en la Argentina de la Guerra Fría en el rock, cómo se convirtió en contracultura en Argentina el fascismo ahí, cosa que está muy en sintonía con el capítulo de Luis Serrán, por ejemplo, de la Universidad de Nuevo México, sobre las influencias del fascismo en los grupos anticomunistas de América Latina. Notarán que no hablé del capítulo de Austreberto, ni el de Rodrigo, ni el de Franco, para que sean ellos directamente quienes nos puedan arrojar luz al respecto. Yo cierro reiterando mi gratitud con Nathan, con Ricardo y con todas y todos quienes nos acompañan en este momento. Muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Octavio. Sí, un aplauso. Y vamos a seguir con Me toca a Franco. mí, me toca a Sí, mí. Franco, Sí, sí, adelante. si permiten, voy a compartir una breve presentación. Sí, está bien. Eh, a ver, este, ¿sí se ve? Perfecto. Perfecto. Sí, Entonces, mire, lo que Octavio ya dio una panorámica muy amplia sobre el libro, entonces podemos ya dar un poco por sentado que una visión general de los capítulos, etcétera, ¿no? Entonces, solamente recordar la cuestión de que es importante que deriva de este simposio que se llevó a cabo en 2021 de manera virtual. No, recordamos que era época de pandemia, ¿no? Y entonces también esto influyó en la modalidad, ¿no? Surgía un poco la idea, digamos, que la idea del coloquio surgió desde una conversación que tuvimos Ángel Sánchez y yo. Luego fuimos compartiendo la propuesta entre nuestros colegas del Seminario de las Derechas y invitamos a otros especialistas mexicanos e internacionales para que se unieran, ¿no? Enviamos varias eh, invitaciones ex profeso en Argentina, en Brasil y a Portugal. Sobre todo nos dio mucho gusto que aceptara Antonio Costa Pinto, que es, ya lo recordaron, el autor más importante sobre corporativismo, ¿no? Entonces, la publicación, ya también comentó Octavio, realmente tuvo un itinerario un poco tortuoso, ¿no? Porque buscamos varias editoriales, nos cerraron la puerta cuando vieron varias, incluso el Fondo de Cultura Económica, que
Yo hablé con su director, pero la verdad que sin financiamiento externo, publicar un libro de ese tamaño era todo un problema, ¿no? Por lo cual realmente sí agradecemos la Universidad de Ibero Puebla por haber tomado la propuesta y editado el libro. Eh, bueno, me concentro un poco sobre el capítulo que yo escribí, que es el primero, que busca, digamos, dar diseñar el marco general introductorio al libro, de señalar algunos elementos problemáticos, conceptuales, dar una panorámica de los estudios, de las problemáticas específicas respecto a América Latina. Eh, los puntos claves son los obstáculos que encontramos para estudiar este fenómeno, ¿no? La banalización, el uso cotidiano de la palabra fascismo, ¿no? El fascismo se aplica en todos lados. Ahora parece que es fascista Donald Trump porque quiere invadir Groenlandia, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es una problemática específica sobre el fascismo, esto de delimitar el campo de estudio académico, propiamente académico, del uso abundante, digamos, y ligero que se da el discurso político, ¿no? El antifascismo también es un problema porque incluso algunos colegas entran al tema con una actitud hostil al fascismo, ¿no? Estudian el fascismo desde una posición antifascista, ¿no? Y esto es un problema porque crea un sesgo conceptual, ¿no? Esto lo han denunciado muchos colegas, incluso Finkelstein en Argentina señaló que no se llega realmente a una comprensión del fenómeno si se parte ya de la idea que fue malo, fue algo negativo, etcétera, ¿no? Y muchas confusiones conceptuales, solapamientos. Acaba de decir Octavio que sobre el régimen de Franco, pero el régimen de Franco no era fascista, al límite se puede decir que fue fascistizado, ¿no? Fascista era la Falange y sobre todo las Jons de Ramiro Ledesma eran el movimiento fascista legítimo de España, no la España de Franco que era nacional católica, ¿no? Y esas son una de las tantas confusiones que recorren todavía hoy. En América Latina, por ejemplo, muchos piensan a las dictaduras militares como fascistas. Algunos creen que Pinochet fue fascista, por ejemplo, o los generales argentinos, ¿no? Cosas que es un poco absurda, ¿no? Por parte, si lo pensamos desde de la academia y de quienes se ha dedicado a estudiar el fenómeno. La naturaleza estructural del fascismo y la propuesta transnacional y la función del fascismo en América Latina, ¿no? El fascismo como un fenómeno estructural que responde a cambios estructurales de la sociedad, de la economía, del capitalismo, de la modernidad. La idea transnacional, o sea que esta es digamos, una propuesta novedosa del libro, incorporar la dimensión transnacional, que es muy socorrida hoy día en el campo de los estudios históricos, dentro de los estudios del fascismo en América Latina, porque ya en otras partes del mundo, ya en Europa, ya está ampliamente recibida. Y también en la mesa estaba la cuestión de qué especificidades encontramos en el fascismo latinoamericano, ¿no? No solamente la cuestión de que Europa es el centro y América Latina la periferia, ¿no? Si no estaríamos reproduciendo una visión eurocéntrica, sino buscar qué particularidades tenía América Latina respecto a la difusión del fenómeno. Infine, otro punto, el papel de Italia como catalizador y espejo de una relación compleja, ¿no? La relación Italia-fascismo en América Latina es una cuestión interesante. Aquí, bueno, ya lo comenté un poco, superar la banalización, la satanización, la minimización y la abstracción, ¿no? El fascismo no es un fenómeno, algo abstracto, ¿no? Fue un fenómeno concreto que se tradujo en la formación de movimientos, en la inspiración de intelectuales, en la formación de regímenes políticos,
¿no? Por lo cual no es una idea que vaga en el aire, ¿no? Es algo que vamos reconociendo en algunos fenómenos muy concretos. Tomar en serio el fascismo en su contexto histórico, ¿no? El fenómeno fascista fue muy relevante históricamente, y aquí retomo un poco el señalamiento que hizo en los años 90 Zem Stergel, ¿no? De que señaló que el fascismo hay que considerarlo a un nivel de fenómeno histórico-político, al nivel del socialismo y del liberalismo. Tal es así que generó un movimiento contrario que es el antifascismo, ¿no? Igual los otros ismos generaron movimientos muy poderosos contrarios, el antisocialismo, el anticomunismo y el antiliberalismo, ¿no? También el fascismo fue tan potente que generó el antifascismo. Para comprender su naturaleza hay que observarlo históricamente, insisto sobre este punto, es lo que fue en la historia, no un concepto abstracto ahistórico, ¿no? Sobre este tema ha escrito recientemente Emilio Gentile en Italia, ¿Quién es fascista? Un libro muy interesante de leer, donde señala que, digo, en polémica con esa famosa definición que dio Umberto Eco en los noventas del fascismo, que fascismo eterno, ¿no? Emilio Gentile señala muy claramente que el fascismo es lo que fue históricamente, ¿no? Admitir y reconocer su atractivo complejo y propuesta y recetario para la modernidad. Es importante para analizar y comprender este fenómeno, tratar de entender por qué atraía, ¿no? Por qué los intelectuales, parte de ciertos sectores populares, clases medias, varios actores sociales se sintieron atraídos por el fascismo. ¿Qué le encontraban al fascismo, no? Esa es la pregunta que hay que tratar de contestar, ¿no? Y en específico, ¿cuál es el recetario que proponía el fascismo para solucionar problemas de su tiempo, ¿no? ¿Cuál es la receta fascista? Por ejemplo, crisis de la democracia liberal, ¿no? De la democracia parlamentaria, ¿no? ¿Qué es lo que propone el fascismo? Eh, Conflicto de clases. ¿Qué es lo que propone el fascismo? ¿No? Entonces ahí está, se va construyendo un recetario que es lo que generaba el atractivo eh, en los ojos de muchos actores políticos de esa época. Y la autopercepción. Es importante escuchar a los fascistas, leerlos, tratar de comprender cómo se veían a sí mismos, ¿no? Dentro del el proceso histórico, ¿no? Eh, Activar esa empatía y dejar a un lado rechazos emotivos y tomas de posición ideológicas, ¿no? El fascismo como fenómeno mundial y estructural vinculado a una crisis sistémica general en múltiples niveles. El fascismo como fenómeno de crisis, eso es importante, ya lo han señalado muchos autores, no voy a hacer todo el listado, ¿no? Completo. En particular me recuerdo una buena definición de Incisa di Camerana sobre el fascismo como fenómeno de cicatrización frente a heridas, ¿no? que parece sufrir la sociedad, ¿no? Entonces, nace en una época de crisis. Capitalismo, democracia liberal, cultura, civilización occidental, múltiples niveles. En América Latina no hay que entenderlo como una mera imitación o una importación europea, sino como una manifestación epocal que emergió de crisis locales, adoptando una función estructural similar. Modernización, cohesión nacional, respuesta a la crisis del liberalismo, pero con variabilidad local. Fue un recetario, e insisto de nuevo sobre la receta fascista, para la modernización, el nation building y el state building. El fascismo fue en América Latina sobre todo visto como una fórmula para construir estados-naciones modernos. Es crucial superar los paradigmas antifascista y difusionista y adoptar un enfoque transnacional que valore las interacciones recíprocas y los aportes desde la periferia, especialmente a través del binomio dialéctico Italia-fascismo. Italia vista como un modelo atractivo en el mundo cultural latino, pero no como un modelo que copia y pega, ¿no? No, simplemente Italia como fuente de inspiración, ¿no? Por varios actores políticos latinoamericanos. El Entonces, paradigma disculpe, italiano, sí, disculpe, ya es sí, tiempo. ya hay tiempo. Bueno, Ok, ya cierro, bueno, me paso, no es perdón. mucho. Este capítulo, en pocas palabras, es la piedra angular teórica del libro,
Abre y fundamenta la discusión, invita a repensar el fascismo desde el diálogo transatlántico. Entonces provee un marco analítico que justifica y uno de los estudios de caso posteriores demuestra que repensar el fascismo desde América Latina no es un ejercicio marginal, sino esencial para comprenderlo como un fenómeno histórico mundial, complejo y relevante, cuyos ecos interpretativos siguen vigentes. Fin de la presentación. Adelante, Nathan. Pues muchísimas gracias, Franco, por las detalles y aprendí mucho. Y vamos a seguir con Astroberto. Muy bien, muchas gracias. Espero que se escuche correctamente. Bueno, yo voy a mencionar brevemente, pues, algunos aspectos de mi capítulo, no sin antes, pues, hacer referencia pues, a la importancia que tiene esta obra en el contexto de los estudios pues, del fascismo en América Latina y en México. Y pues bueno, sobre todo ya lo mencionaron Octavio y Franco, pues a veces las limitaciones, la falta pues de desarrollo de los estudios sobre el tema en el medio académico, también pues muchos prejuicios, muchas dificultades, pues a veces no solo metodológicas, sino también pues de ciertas actitudes que pueden privar entre varios colegas, pero que finalmente pues este colectivo y varios de los colegas también algunos de manera independiente, otros dentro del marco del seminario permanente sobre las derechas en México, pues han desarrollado labores en este sentido y pues ya el coloquio que señalaba Franco de 2021, pues fue una muestra de este trabajo colectivo. De hecho, pues bueno, es más allá de los trabajos individuales que ha publicado el doctor Savarino, pues ya tenía desde 2013 que no se publicaba un libro sobre esta temática a nivel latinoamericano. En 2013 se publicó un libro también coordinado por Franco Savarino y por Joao Fabio Bertoña sobre el fascismo en Brasil y América Latina. Y pues bueno, ya 11 años después sale esta obra que al menos desde México pues es una brecha importante, ¿no? 11 años y pues bueno, pero también vemos que en este libro se incorporan nuevos académicos, toda una nueva generación pues, de estudiosos interesados en el tema, como por ejemplo Octavio, aquí presente, Ángel, entre otros que han liderado estos esfuerzos en buena medida. Y pues bueno, vemos que ya el reemplazo generacional pues va avanzando, ¿no? En estos estudios y pues eso también pues es bastante satisfactorio y desde luego a lo largo de la obra pues hay los nombres de varios jóvenes, tanto mexicanos como latinoamericanos, y pues como Viridiana Rivera, como Luis Herrán, el argentino Boris Matías Lynchpun, que publicó el artículo que hacía alusión sobre el rock argentino. En fin, o sea, es también un tema que va despertando interés entre los nuevos investigadores y eso pues es muy importante de señalar. También, pues, la coyuntura actual también puede ser parte también de este interés estamos viviendo un resurgir de los nacionalismos. Concuerdo con Franco en que es un resurgir pues distinto de lo que es el fascismo propiamente, pero pues bueno, finalmente no deja de despertar, de promover el interés por el tema. Bueno, ahora haciendo referencia a mi capítulo, bueno, aquí hablo sobre la obra de un personaje muy poco conocido, muy poco estudiado, que es Alberto Ortiz. De hecho, pues bueno, esta es prácticamente pues la obra pionera, bueno, más bien el capítulo, el texto pionero sobre este personaje, que pues bueno, ciertamente es muy poco difundido. Su obra pues es solo conocida entre núcleos de militantes de nacionalistas radicales mexicanos. Y pues bueno, la particularidad que él tiene es que pues él fue un novelista. Pues bueno, a veces en la segunda mitad del siglo XX mexicano, a lo largo de la Guerra Fría y en los años de la globalización de los 90 y principios de los 2000, pues bueno,
Salvador Borrego es sin duda la figura referente de este pensamiento, podríamos llamarle neofascista o simpatizante del nacionalsocialismo y pues tributario de esta idea de la conspiración judeo-masónica. Pero bueno, al lado de él existen otros autores que si bien tuvieron una obra menor, pues no por eso no dejaron de tener una cierta relevancia. Y pues bueno, está desde luego Traian Romanescu, eh, pero pues a pesar de ser de origen rumano, pues él tuvo sus libros publicados aquí en México. Desde luego también autores como Maurice Pinay, que igual es un sinónimo de Carlos Cuesta Gallardo, ya de los Tecos de Guadalajara. Pero, pues bueno, también desde luego está la figura de este personaje que es Alberto Ortiz, que él es de Jalapa, de Veracruz. Él nació en 1920. Toda su vida pues se desempeñó como químico. De hecho, él tenía unos laboratorios al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, laboratorios que tiene que cerrar en la época de Carlos Salinas de Gortari por un cambio que hubo en la ley de uso de suelo. Y en consecuencia, pues bueno, ya él era una persona mayor, ciertamente, pero pues bueno, esto lo lleva a tener más, el cierre de su laboratorio, pues lo lleva a tener tiempo de escribir más, y es justamente entre 1983 y 1993 aproximadamente, en que, pues bueno, destacan la publicación de sus obras más involucradas en esta ideología de la conspiración judeo-masónica. Y pues bueno, cada una de estas obras tiene una temática distinta, digo, el hilo conductor es bastante similar. La primera de ellas fue El último bohemio de 1983, que es prácticamente una obra autobiográfica en donde pues se puede también observar parte de la trayectoria de militancia en el ámbito estudiantil. A Ortiz le toca de hecho vivir esta época de enfrentamientos entre el FUA, el Frente Universitario Anticomunista, y los carolinos, ¿no? La izquierda universitaria de Puebla. Y pues bueno, aquí Ortiz narra algunas vivencias de esta etapa en la que, si bien él no perteneció al FUA, pues sí tiene una militancia, bueno, una inicial militancia también dentro eh, de la universidad combatiendo al comunismo, que esta se da después de que, de que pues tenía una simpatía inicial por el sector de izquierda. Luego tenemos las novelas propiamente dichas. La primera de ellas es Brigada Roja, también del año de 1983, en la que narra la vida de Lázaro Kadenian, que pues bueno, él sería un hombre de origen armenio, miembro de una compañía circense al que le tocan vivir pues los últimos años de la Rusia zarista, la represión de los bolcheviques en la época de la revolución. Y pues bueno, pues caracteriza a los personajes como pues instrumentos de una trama judía bolchevique, ¿no? Allá en la Rusia soviética. Aunque aquí en esta novela pues no es tan explícito en este tema de la trama judía, sino que pues más bien podría considerarse algo anticomunista, ¿no? Otras novelas más explícitas en este tema del antijudaísmo es Wall Street, el Kremlin de América, de 1984, donde, pues bueno, narra las aventuras de dos agentes, José Ustinov y Héctor Bagram, desde luego de origen judío. Y pues bueno, se supone que estos personajes fueron clave según la novela obviamente, en los asesinatos de John F. Kennedy, de Luis Carrero Blanco, de Anastasio Somoza de Baile, y en el atentado contra Juan Pablo II de 1981. Todo esto dentro pues bueno, de toda la trama judeo-masónica, comunista. Aquí sí ya es más visible todo este discurso antijudío. Y también otra novela en este sentido es El Cajal y el Odio, en donde, pues bueno, él narra el título, desde luego está inspirado
en aquella obra de Hugo Wast, de Cajal y el Oro. Eh, y pues bueno, esta obra narra la vida estudiantil de Hans Bauer, un estudiante alemán, que a lo largo de las discusiones grupales en torno a las materias de historia universal, va pues a ir descubriendo la participación que habrían tenido los judíos en los distintos acontecimientos mundiales, ¿no? Y ya para cerrar, voy a hacer referencia a pues una obra que no fue una novela, pero que sí pues es bastante significativa, que fue Acuso a judíos, masones y comunistas, de 1985, en la que pues este personaje hace varias citas, por ejemplo, de Mi Lucha, hace referencia a varios artículos y episodios, lo hace bajo un sinónimo, un seudónimo, perdón, el seudónimo de O. Albi, y pues bueno, todo eso pues fortalece de manera más explícita toda su retórica antijudía y pues la deja evidentemente a la vista. Este autor pues tuvo, como les digo, una difusión limitada. Es interesante observar que tuvo correspondencia, por ejemplo, con los gobiernos de Alfredo Stroessner, de Augusto Pinochet, y pues bueno, como él mismo lo solía presumir ante sus allegados, pues bueno, recibía respuestas de estas cartas, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, a pesar de que Alberto Ortiz fue un autor pues de mucha menor influencia, mucho menor fama de Salvador Borrego, por ejemplo, sus escritos pues tuvieron una relativa influencia entre los grupúsculos de la derecha radical, del nacionalismo de finales del siglo XX, y desde luego también marcaron este cierto relieve pues, en la propuesta de un estilo innovador de la novela como parte de este medio de propaganda en estos grupos, y que pues bueno, ciertamente no tuvo tanta resonancia, pero que es un ejemplo de cómo se expresaron también estos ideólogos para difundir a través de la ficción estas ideologías. Muchas gracias a Roberto por su presentación, muy, muy interesante. Y es una persona que pues no sabía de él. Y pues terminamos con Rodrigo. Adelante con la presentación de Rodrigo. Muchas gracias. Nathan, ¿sí se me escucha bien? Pregunto. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es agradecer la invitación a ti, Nathan, a Ricardo. Gracias también pues, los creadores de este libro tan importante que me hayan aceptado este texto para dar a conocer un tema que yo vengo trabajando ya bastante tiempo y es la prensa de los años 30, incluso de los años 40, ¿no? Eh, digamos que he estado trabajando a los intelectuales católicos y una de las cuestiones que siempre me ha intrigado y que se refleja en la pregunta que sirve de título al capítulo que escribí, pues es los intelectuales católicos en México, simpatizantes o adversarios del fascismo, ¿no? Y bueno, pues para no volver sobre lo que ya se ha comentado, lo que pasa es que hay varias cuestiones a considerar. Primero, la diferencia que hay entre una doctrina religiosa, la doctrina católica, muy antigua, y una ideología de cuño moderno, una religión política, si se quiere llamar así, que es el fascismo, y que en principio ya muestra desde la misma manera en que los he presentado, pues diferencias, ¿sí? Diferencias profundas y además confirmadas por documentos pontificios que se han lanzado en algún momento sobre el fascismo o sobre algunos fascismos, ¿no? Porque también está aquí la cuestión de usar el fascismo en singular o en plural, ¿no?
Y entonces ahí recordemos Non abbiamo bisogno, Mit Brennen der Sorge, etcétera, etcétera, todas esas condenas pontificias. Y sin embargo, pues en la cultura política, en el periodismo politizado de nuestros días, es demasiado frecuente encontrar que las expresiones más radicales dentro del mundo católico son identificadas con el fascismo, de manera absolutamente impropia, naturalmente. Pero es que esto no solo está en la cultura periodística, sino que se filtra al ámbito académico muchas más veces de lo que cabría desear, sinceramente. Entonces, pues yo me he metido a revisar las posturas. Yo realmente no pretendo hacer un recuento exhaustivo, sería imposible en un espacio tan limitado, pero lo que he pretendido es recoger algunas de las expresiones más importantes del catolicismo mexicano durante los años 30 y 40 y ver cuál era la actitud que podemos encontrar con respecto al fascismo o a los fascismos. Y ahí encontramos pues que hay confusión incluso dentro de los propios autores católicos, porque muchas veces se utiliza el término fascismo en un sentido demasiado general, de manera que se le condena en un sentido general cuando realmente hay aspectos que no son propios de los fascismos, sino de solo algunos fascismos o de un fascismo en concreto. Me refiero al caso del racismo, ¿no? Que a lo mejor no es algo que corresponda a todas las expresiones fascistas, sino que si usamos el término, digamos, no es algo que corresponda a todas las expresiones fascistas, sino a solo algunas muy concretas. El caso, obviamente, del nacionalsocialismo alemán, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que veo es, hay expresiones dentro del mundo católico mexicano que se distinguen muy claramente por un antifascismo contundente. Y es muy difícil encontrar excepciones dentro de estas casamatas culturales que son las revistas de las que voy a hablar, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Ábside. Ábside es una revista católica de alta cultura que fundan en 1937 los hermanos Méndez Plancarte. En algún momento fue Alfonso Junco su director, más posterior a los hechos de su fundación. Y allí encontramos pues una serie de autores que siempre se van a distinguir por una posición claramente antifascista. Por ejemplo, encontramos a Efraín González Luna, filósofo jalisciense, fundador del Partido de Acción Nacional, más tarde en 1939, el internacionalista Antonio Gómez Robledo, es otro caso. Ahí que encontramos una actitud desde los postulados católicos de condenación absoluta de el fascismo o de los fascismos. ¿Por qué? Bueno, porque se les asemeja al comunismo. Dice, el fascismo y el comunismo no son tan distintos. Es un discurso que hemos visto hasta hace muy poco representado en los medios estos días. Y, eh, y también una postura antitotalitaria. Y también encontramos una crítica muy fuerte hacia el racismo, hacia el paganismo y hacia el antisemitismo. Eso principalmente en Gómez Robledo. Luego encontramos otro grupo también muy interesante, como es el de Guisa y Acevedo en la revista Lectura. Guisa y Acevedo es súper interesante porque él es un tomista, es un filósofo tomista que se forma en Lovaina, en Bélgica, y que recibe toda la influencia de Maurras, de la acción francesa. Y tiene una postura muy crítica con Alemania, incluso yo diría que es germanófoba, es decir, en el sentido de que agarra parejo con todo el pensamiento alemán, desde Lutero, pasando por Kant, Hegel y los que le siguen, y a partir de allí elabora una crítica muy interesante, muy rotunda, muy combativa de todo lo que representa sobre todo el nazismo. Pero si en un momento vio con simpatía el fascismo italiano como algo distinto, cuando el fascismo italiano entra en tratos con Hitler y se subordina a Hitler, allí también rompe Guisa y Acevedo con el fascismo italiano, ¿no?
Y luego encontramos una serie de autores que yo diría que son ambivalentes católicos, ¿no? Eh, Está el caso, ya lo dijeron al principio, que no íbamos a entrar mucho en Vasconcelos, pero es que Vasconcelos también es muy importante y aunque no es un pensador católico a macha martillo, ortodoxo, es un pensador que con sus heterodoxias se va aproximando al catolicismo. Él mismo lo dice en sus libros. Mi vida empezó con el Padre Nuestro y terminó con el Padre Nuestro. Y en el periplo entre el fin y el inicio, pues hay muchas cosas raras, ciertamente, ¿no? Entonces, Vasconcelos, yo he visto documentos y lo muestro de los años 20 muy antifascistas y muy antinazis. Y luego, evidentemente, su postura cambia con todo ese asunto de la revista Timón, pero yo en mi escrito pues trato de ver qué posibles factores influyeron en su cambio de perspectiva. Y creo que el cambio de perspectiva se debe a un cálculo geopolítico. Es decir, el fascismo representa un enemigo de ese bloque protestante anglosajón que le ha puesto la bota durante mucho tiempo al mundo hispánico y el enemigo de mi enemigo en este momento puede ser mi amigo, básicamente, ¿no? Y luego también tenemos otros casos, el de Abascal, que también presenta ya en sus años sinarquistas una perspectiva muy antinazi, ¿no? Muy antifascista, y sin embargo llega a considerarlo eh, un instrumento de la providencia, un instrumento de la providencia para romper el comunismo. Es decir, que existe esta ambivalencia, el fascismo como algo condenable, pero al mismo tiempo un instrumento providencial. Y también ambivalente porque el sinarquismo, a pesar de que en sus principios doctrinales marcó su distancia frente a los fascismos, en realidad en cuanto a su estética, tomaron mucho de ellos. Y esto es algo que reconocen autores sinarquistas como Padilla. Y por último, reviso el caso que se sale del tiempo, es decir, que ya no corresponde a los años 30 y 40, pero que es el caso que yo considero más notorio, más sonoro del pro-nazismo católico en México, que es el de Salvador Borrego, ¿no? Es decir, un periodista que coincide con los años de la Segunda Guerra Mundial y años previos incluso, y que a partir de los años 50 pues se dedica a escribir una obra muy prolífica en donde las señas son la conspiración judía, la conspiración judío-masónica comunista y la conspiración judía mundial, todo esto, y donde hace una labor de rescate del nazismo, identificándolo con los principios católicos. Pero llamo la atención sobre que en este caso estamos hablando de un catolicismo heterodoxo, porque y yo creo que de manera bastante significativa, para acabar, termina en sus años últimos rehabilitando una vieja herejía, que es la herejía de Marción, la herejía donde el Antiguo Testamento terminaba reñido con el Nuevo Testamento. Y entonces no había una continuidad entre uno y otro. Es una herejía gnóstica, ¿no? Y entonces, pues es bastante, yo creo, significativo ver que aquel intelectual católico nominal que buscó casar su doctrina con el nazismo, acabó con una abierta heterodoxia, defendiéndola en su trayectoria, ¿no? Y básicamente es esto lo que digo es, pues hay una variedad de reacciones dentro del mundo católico con respecto al fenómeno fascista. Y con eso acabaría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo, por su presentación y también muy interesante. Y vamos a concluir con la sesión de preguntas. Ricardo y yo vamos a moderar. A ver si hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Y empezamos con Karen. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, saludos a todos. Me presento muy rápidamente. Yo soy egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara
y actualmente soy asistente de investigación de la doctora Itzel Toledo García, quien me hizo la invitación para poder estar aquí hoy. Y bueno, yo me he especializado en estudios europeos y me he dedicado a estudiar el fascismo italiano en México. Mi rama es el grupo paramilitar fascista Acción Revolucionaria Mexicanista, los Camisas Doradas, quienes son un espejo casi idéntico a los Camisas Negras italianos. Entonces, bueno, yo aquí tengo el libro, recientemente lo pude conseguir, no me ha dado el tiempo de leerlo todavía. Y entonces es una pregunta abierta y es que si han escuchado de este grupo paramilitar, perdón, si es que está en el libro y qué tan importante es el estudio de estos grupos paramilitares para entender la influencia del fascismo italiano en México, ya que cuando hablamos específicamente del fascismo italiano, todos queremos hablar sobre Chipilo y sobre pues estos intentos por ejemplo, con la nave Italia, que se hicieron de traer un poco de, em, sí, de ideología fascista, pero no de los grupos paramilitares. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. A ver si hay respuestas de los editores. Yo creo que la ARMA no está presente con un capítulo dedicado, ¿no? Efectivamente, bueno, no, digo, es un libro muy amplio, con un abanico muy amplio de temáticas y no están todas ahí, naturalmente, ¿no? Pero tenemos muy presente la ARM, ¿no? Mira, yo he entrado en polémicas muchas veces con Alicia Goiman de Bacal, ¿no? Que había escrito su libro sobre los camisas doradas hace unos 15 años aproximadamente, ¿no? Incluso ella presentó una ponencia en el Congreso de 2009 de americanistas en México y tuve modo de platicar con ella, pero la verdad que a mi modo de ver, la arma captaba del fascismo italiano solamente aspectos bastante superficiales, estéticos, de praxis política, la violencia, naturalmente. Uno puede decir, bueno, la violencia es parte de... Claro que la violencia es parte de la naturaleza del fascismo, ¿no? El fascismo es un movimiento que promueve la violencia política como algo bueno, no, no solamente de manera instrumental incluso, sino de manera, diría, propedéutica, educativa, ¿no? Hay todo un fetichismo del santo manganello en Italia, ¿no? La porra que servía para, digamos, hacer cambiar de idea a los comunistas, ¿no? Entonces, pero son aspectos bastante estéticos, procedurales, y diría bastante superficiales. Esto decir que, y te digo una cosa, está en mi libro incluso sobre México e Italia. Yo leí los reportes de los diplomáticos italianos en México cuando comentan sobre la ARMA y todos las desprecian completamente. Dicen, esto es una vergüenza que se diga que la ARMA es el equivalente del fascismo italiano en México. Lo dicen explícitamente los diplomáticos, porque el fascismo era mucho más que eso. Entonces sí, pueden parecer a los escuadras de acción, a la que, digamos, se ensangrentaron en el norte de Italia entre 1919 y 1921. Sí, sí, claro, son formas de actividad política muy parecidas, pero no vamos mucho más allá en cuanto a propuesta política, ¿no? Yo me paro aquí porque si no voy a dar una conferencia y no es el propósito, ¿no? Entonces espero haber contestado a Karen, pero si alguien quiere agregar algo, adelante. Yo Gracias, solo Franco. unos renglones a lo que Franco señalaba. Qué gusto, Karen, que hayas podido conseguir el libro. Imagino que no fue fácil conseguirlo allá en Guadalajara, pero qué bueno que lo tengas allá o si estás en Ciudad de México con Itzel. Pero bueno, al respecto, yo creo que no, justamente como lo mencionó Franco, no está directamente en el libro, aunque hay algunas claves en el capítulo de Gron, por ejemplo, en las percepciones francesas de la acción mexicanista revolucionaria. Pero, por ejemplo, los trabajos de Rogelio Hernández, que están que tiene un capítulo en el libro, pero sobre todo los trabajos que él ha hecho
por su cuenta y mi capítulo en el libro, que también tiene un poco de lo que he mencionado en mi libro sobre el fascismo en Chipilo. Creo que ofrecemos algunas claves sobre en qué otros lugares estuvo, quizá incluso de forma mucho más fuerte el fascismo en México que en estos grupos paramilitares. Y lo encontramos en la élite state making postrevolucionaria. O sea, en el cuerpo encargado de construir al régimen que va a dar forma al espíritu de la Constitución de 1917 y a las promesas de la lucha. Creo que ahí incluso hemos encontrado presencias mucho más fuertes del fascismo italiano, por lo menos, no específicamente del nazismo y menos del nacionalcatolicismo que se va a permear más a las propuestas de la derecha política mexicana de esta época, pero sí de este periodo. Entonces quizá te podría también servir poner esa experiencia en diálogo con lo que hemos cientificado en otras coordenadas del espectro político. Pero muchas gracias, Ken. Gracias, Arturo. ¿Alguien más? ¿Nuestro Roberto? Yo quisiera, desde luego estoy de acuerdo con Franco, con Octavio, sobre estas observaciones y pues bueno, nada más agregar que es un tema pues muy poco explorado en la historiografía. Pues, justamente estos trabajos de Alicia Goldman, de Ricardo Pérez Monfort, también tiene una obra que hace alusión a los camisas doradas y a otros grupos de la derecha secular, también pues el libro de Hugh Campbell de hace casi 50 años, pero bueno, prácticamente lo de Goldman y lo de Goldman, por ejemplo, es del año 2000, así es que ya 25 años que pues no se ha publicado nada, una monografía, un trabajo específico sobre la acción revolucionaria mexicanista y pues bueno, te felicito por estudiar este grupo, por tratar de hacer avanzar la historiografía en ese aspecto. Y pues bueno, coincido con Franco que ciertamente pues eh, a pesar de que mucho de los relatos que se han hecho en torno a los camisas doradas los ubican dentro del fascismo, pues bueno, en realidad no distan mucho de ser realmente fascistas. Podemos detectar quizás una influencia hasta cierto punto superficial en el uso de uniformes, en el anticomunismo, en sus documentos pues también hacían alabanzas a Mussolini, a Hitler, pero pues bueno, realmente no tenían un proyecto de nación tan amplio, o una doctrina tan sólida o puntual como la de los fascismos europeos, y pues bueno, realmente era un movimiento más bien reactivo, ciertamente no solo anticomunista, también antijudío, aquí yo diría quizás sí antisemita, porque pues más que el tema religioso, lo que planteaban ellos era un tema racial, inclusive xenófobo, quizás porque, pues bueno, también atacaban a los chinos, a los libaneses, otras minorías de migrantes, y pues bueno, en esas características, pues es lo que se podría encontrar quizás como influencia, como coincidencia, pero no necesariamente un movimiento fascista como tal. Gracias, Nuestro Roberto. Y vamos a seguir y terminar con la pregunta de Ricardo. Sí, muchas gracias a todos. La verdad es una conversación muy fascinante, muy importante también. Sobre todo, aprecio mucho la presentación de Rodrigo porque me dio un marco teórico para entender a muchos de los actores que yo encuentro en el archivo, estos católicos ambivalentes, pues que por una parte tienen un antinazismo muy fuerte, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasa en Polonia, la masacre de católicos en Polonia, y a la vez los veo adoptando muchas ideologías antijudías, anti esto, ¿no? Que entonces a mí cómo interpretar a estos personajes, la verdad me cuesta un poco de trabajo, pero aprecio mucho esta idea de que a lo mejor esta ambivalencia puede ser algo muy productivo, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, Franco habló sobre los sentimentalismos antifascistas y entiendo perfectamente bien el punto, ¿no? De no dejarnos llevar por emociones o por ¿no? La política del día cuando analizamos esto como historiadores. Pero a mí lo que me preocupa es, no sé, no es tanto el sentimentalismo antifascista, pero el sentimentalismo fascista que existe en nuestro día a día en el siglo XXI. Nathan y yo vivimos en un país donde constantemente se reescribe la historia, se reescriben los hechos,
Y vemos, y creo que gran parte, o sea, la razón por la cual ahora hay tanto interés en este tema, sobre todo en este lado del mundo, aquí en Estados Unidos, es porque ha habido, la verdad, una revitalización muy fuerte de narrativas antiguas y una apologética, por ejemplo, hacia movimientos fascistas o autoritarios. Entonces creo que eso es a mí ahorita en 2026, me preocupa más ese sentimentalismo que un antifascismo que a lo mejor ahora, con todo lo que ha sucedido en los últimos años acá, pues a lo mejor tiene más colmillo, tiene más callo y a lo mejor ya no, ya, bueno, yo esperaría, se ha desarrollado de otra manera. Entonces, eso es una cosa que yo quería preguntar, por ejemplo, nosotros como historiadores, como académicos, figuras públicas, ¿qué tipo de conversación queremos tener nosotros con el público en un momento en la historia en el que de verdad estamos viendo un resurgimiento? Y esto va para todos, no solamente para con Franco. Un resurgimiento y esta tendencia a maquillar la historia del fascismo, sobre todo el nazismo, por ejemplo. Y bueno, como segunda pregunta, no he leído el libro, pero he leído la introducción y los primeros capítulos y se me hace muy interesante. Hay una sección aquí que la verdad a mí me dejó con una pregunta que dice que el antisemitismo, la violencia extrema, el imperialismo, el caudillismo, el clasismo, el machismo, el racismo, son aspectos secundarios al fascismo, que muchas veces un historiador o un estudiante se va por estos aspectos secundarios en vez de analizar el fascismo en sí. La pregunta que tengo yo es si estos son los aspectos secundarios, ¿cuáles son los aspectos primarios? ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de fascismo? Por ejemplo, algo como la eugenesia. ¿Cómo podemos separar eso, por ejemplo, de los proyectos fascistas en Europa o en América Latina, en países como Brasil, México, etcétera? Tengo mucha curiosidad sobre ese tema también, porque, o sea, para mí muchas de estas categorías, o sea, entiendo que uno no se tiene que quedar en un lugar solamente, pero tampoco yo pensaría que no son tan secundarios, pero igual estoy equivocado. Entonces, esa es una pregunta que quiero hacerle a los editores y bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Adelante. ¿Quién quiere contestar? Es que no quiero hablar siempre yo, pero bueno, dos palabras. Uno, entiendo perfectamente, Ricardo, tu punto. Es interesante porque nosotros, una cosa es la discusión en la academia y la otra es cuando nos dirigimos al público para compartir nuestros hallazgos, ¿no? Nuestras reflexiones. Y el público está influenciado naturalmente por ideas o preocupaciones contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, yo mencioné antes de que la actitud un poco agresiva de Donald Trump recuerda el fascismo, ¿no? El fascismo se cualifica históricamente por ser un movimiento que apoya la competición internacional a través de de la violencia, de la invasión, de la expansión imperial, etcétera. Esto es bastante característico del fascismo, yo creo, ¿no? Eh, y de hecho, la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial es lo que lleva a construir espacios como la ONU, etcétera, donde se discutan disputas internacionales justamente por reacción a lo que había llevado al extremo el fascismo. Bueno, ya mencionó Rodrigo algunos aspectos también de que son aspectos que te encontramos. Hablamos de fascismos, ¿no? Y no encontramos todos esos elementos en todos los fascismos. Por ejemplo, el antisemitismo no es realmente un elemento cualificante del fascismo, porque muchos fascismos no eran antisemitas. El italiano, por ejemplo, no lo era y no lo fue hasta cuando se comenzó a vislumbrar la alianza con Alemania, por influencia nazi, ¿no? Básicamente. Antes los judíos muchos eran fascistas, la mayoría, digamos, no la mayoría, pero una gran cantidad de los fundadores del movimiento fascista italiano eran judíos, en Piazza San Sepolcro, ¿no? En 1919. Entonces el antisemitismo no, el racismo, bueno, pues todo el mundo era racista en esa época, era una época de mucho racismo, por lo cual pretender que el fascismo de 1920 no fuera racista es pedir mucho, ¿no? Y no ver, digamos, el contexto histórico, ¿no?
El machismo igual. ¿Quién no era machista en los años 20 y 30? ¿No? Era una sociedad machista, ni modo. El fascismo, digamos, comparte esta característica, ¿no? Entonces tenemos que ver realmente qué es lo que cualifica especialmente el fascismo respecto a otras temáticas y características que son compartidas, ¿no? Eh, por ejemplo, también en la cuestión de la religión que trajo a colación y que es lo que quizás me interesa más en este contexto, ¿no? Hubo fascistas religiosos, no religiosos, ateos e incluso anticristianos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Julius Evola, ¿no? Un intelectual italiano que odiaba el cristianismo, ¿no? Eh, entonces, tenemos un abanico muy amplio de actitudes respecto al fascismo. La Iglesia Católica pragmáticamente en algún momento apoyó el régimen fascista italiano, pero siempre fue contrario al régimen nazi, por ejemplo, que lo vio como anticristiano e imposible de, digamos, legitimar, ¿no? Pero el fascismo italiano dijo, digamos, Pío XI, cuando comenzó, digamos, a entrar en negociación con Mussolini por la cuestión del Vaticano, que era el hombre de la providencia, ¿no? Luego, però, luego promulgò la Non abbiamo bisogno, donde condenó el fascismo, en 1931, ¿no? No olvidemos que el fascismo italiano, en su escalada al poder, destruyó un partido católico, que era el Partito Popular Italiano. Los fascistas mataron a curas, sacerdotes, fueron violentos contra los católicos, ¿no? Entonces, esta idea que algunos tienen que el catolicismo, el fascismo tienen algo que ver, es falaz, digamos. Hubo contingencias, Rodrigo lo dijo muy bien, ¿no? En algún momento valió la máxima, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Finalmente, la cuestión era el anticomunismo, entonces todos los anticomunistas se reunían y se sentían, digamos, cercanos en una lucha común, ¿no? Pero, digo, decir que el fascismo fue aliado del catolicismo o de iglesias cristianas no tiene ningún sentido, ¿no? En algún contexto sí, ad hoc y según algunas estrategias políticas. Me paro aquí y paso la palabra. Gracias, Creo Juan. que ya entendí, Franco, muchas gracias. O sea, sí, la conversación es, o sea, el punto es que no todos los antisemitas eran fascistas, no todos los, o sea, ya entendí más o menos ya lo que iba en ese párrafo. Y en cuanto a lo de la Iglesia Católica, o sea, ciertamente yo también lo veo en el archivo todo el tiempo y estoy de acuerdo que, y cuando yo doy clases sobre esto, también le digo a mis alumnos que la primera comunidad religiosa en Italia que fue víctima del fascismo fue la Iglesia Católica, ¿no? Fue el Exacto. Bieno Rosso, etcétera. Sí, 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 o sea, eso, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es que yo estaba tratando de interpretar, creo que la palabra secundario, cómo estamos Ah, ok. pensando en categorías secundarias versus categorías tal vez básicas, primordiales, esenciales al fascismo, pero lo que yo ahora entiendo es exactamente esto que estás diciendo, ¿no? Que eh, no todo, no, o sea, obviamente aquí también, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos había muchos liberales demócratas que eran antisemitas, ¿no? Entonces, eso no significa que, claro, que hay diversidad ideológica, así como también la hay política, partidaria, etcétera. Entonces, ahora sí ya capté el punto. Yo quisiera tomar justamente donde Franco la dejó, que es, si todo esto es lo secundario en la clave que Franco nos ayuda a entender, ¿qué sería lo primario y que creo que es lo interesante para hacer como una checklist que nos permita generar un criterio de exclusión conceptual, ¿no? Digo que, por ejemplo, a bote pronto, un concepto que ya usó Rodrigo en su intervención ahorita y que atraviesa el libro es el concepto de religión política, que acuña Emilio Gentile en su momento para introducir la historia cultural a Italia, como Peter Burke introdujo la historia cultural a Inglaterra, ¿no? La religión política que construye el fascismo es identificar al Estado como el nuevo Dios. Y entonces todo gravita en la órbita del Estado. Por eso, por ejemplo, no podemos asociar que toda ultraderecha viene genealógica o arqueológicamente del fascismo, porque tenemos la derecha la ultraderecha libertaria, estilo Milei, Laje, que más bien piensa en clave antiestatal. Eso es totalmente antifascista, pues, porque el fascismo gravita todo en la órbita de que el Estado controle todos los procesos de reproducción simbólica y material de la vida pública y privada.
Un segundo elemento que a mí se me ocurre es la palingenesia, hacer una nueva sociedad, y la antropodicea, hacer un nuevo ser humano. Hay toda una nueva propuesta de intervención de salud pública, de cuidado de la moral, que el fascismo le puso muchísima atención, en lo que creo lo distinguió, por ejemplo, de algunas cosas del socialismo y de algunas cosas del liberalismo. Un tercer elemento que se me ocurre es el tema de la violencia. Yo incluso le agregaría a Franco, él decía, ¿quién no era machista, quién no era racista? A ver, ¿qué sistema de gobierno no usa la violencia? Vean lo que está pasando en Minneapolis, la capital del mundo libre, reprimiendo brutalmente a sus manifestantes. Y es democracia. No obstante, creo que aquí la clave que el fascismo genera en la violencia es la sacralización. Es decir, crear todo un discurso de que la violencia es sagrada y permite renovarse. Y eso es algo que no vemos ni en el liberalismo ni en el socialismo. O sea, el socialismo, la violencia es un mal necesario para emancipar a la clase trabajadora. En el fascismo, la violencia es útil y es necesaria. Y creo que un último elemento es la construcción de un nuevo orden internacional, que creo que quizá eso estaría resonando en ciertos liderazgos del espectro político actual. Italia es un país, en el momento de Mussolini, es un país resentido porque no le tocó reparto colonial en la conferencia de Berlín. Y lo poquito que le dejaron después de haber cambiado de bando en la Gran Guerra, pues no le alcanza para expandirse en la carrera industrial. Entonces Mussolini dice, ¿no?, que quiere hacer un nuevo orden proletario, un imperialismo proletario, dice él cuando presenta su política exterior. Y ese nuevo orden es crítico a la democracia liberal. Fundamentalmente crítico a eso. Y la propuesta, creo que todos los fascismos incorporan es el corporativismo, para pensar a la sociedad no en clave de representación individual, sino en clave de lo que Tomás de Aquino llamaba los cuerpos intermedios. Aunque aquí, querido Ricardo, y creo que estarán de acuerdo conmigo, Austerberto, Rodrigo, Franco, esta es una advertencia que nos da Costa en su capítulo. Hay un corporativismo en clave católica que viene desde la teología política patrística y tomista, y hay un corporativismo fascista que piensa sí con algunas similitudes del corporativismo católico, pero que no viene de ahí y que no van en la misma senda. Esta praxis corporativa pues llevó a la Iglesia Católica a generar los acuerdos con los cuales pues, el fascismo le dio el Estado del Vaticano a la Iglesia. Pero para unos años después tenemos Acción Católica, particularmente Acción Católica Juvenil, siendo golpeada por las huestes de las juventudes fascistas, y es cuando viene No Había Bisoño, ¿no? Entonces creo que esto se me ocurre, sería como una base mínima que estaría en el primer lugar que conecta a los regímenes fascistas y a los que gravitaran en la órbita de la fascistización política. Ujú. Gracias. Sí, exactamente. Y precisamente uno de los argumentos en contra de esto de que Trump es fascista y lo que sea, que en ese sentido, sí, yo con mis alumnos también les digo que piensen de una manera más crítica sobre este personaje en la política actual, es precisamente lo que mencionas sobre el Estado. O sea, estamos viendo aquí que él está deshaciendo al Estado por dentro. La manera en la que está deshaciendo muchísimas instituciones, por ejemplo, la salud, ¿no? Todo lo que viene para siendo nosotros, todas estas instituciones, ¿no? De salud pública, instituciones de educación a nivel universitario, o sea, todo esto está siendo deshecho por la actual administración, algo que ciertamente no es ni estadismo, ni corporativismo, ni corporativismo, ni nada de ese sentido, para nada. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso y agradezco mucho, Octavio, también que nos des estas cosas en qué pensar, ¿no? Estos factores, elementos clave para pensar sobre el fascismo de esta manera más crítica. Les agradezco mucho a todos. Pues muchas gracias, Ricardo, por la pregunta y muchas gracias a ustedes por las respuestas. Y en fin, estamos terminando, pero yo quiero dar un aplauso a todos los editores y autores de este libro, Astorberto, Octavio, Franco y Rodrigo. Pues muchísimas gracias por sus presentaciones de hoy y también pues muchas gracias a las personas que están asistiendo y ya puse en el chat y tenemos el próximo programa de StatMex en el 24 de febrero a las 17 horas de la Ciudad de México, el seminario StatMex con el tema de los Estados Unidos con México y tenemos
unos ensayos, un ensayo por José Luis Castro Padilla, que está asistiendo ahora, su ensayo Faith and Propaganda, U.S. Catholic Perception of the Cristero War. También tenemos John Robert Catton, The Greaser Clan, Anti-Catholicism and the Ku Klux Klan in Mexico, 1923 to 1928. Y también tenemos a Roberto Martínez Villegas con su presentación, La visión del protestantismo como amenaza de la nación católica en el pensamiento de Salvador Abascal Infante. Y la comentarista es Julia Young y el moderador soy yo otra vez. Pues nos vemos en el próximo programa y muchas gracias otra vez. Y nos vemos. Cuídense. Gracias.